Mañana repleta de ponencias muy brillantes y ponencias muy interesantes en torno a la situación actual del Parlamento. A continuación vamos a comenzar una mesa redonda en la que vamos a examinar esos 30 años de la Asamblea de Extremadura con la participación de destacados diputados de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, y debido a la hora que es, con la finalidad de no restar protagonismo ni restar tiempo a las ponencias de cada uno de los diputados que me acompañan, paso a dar unas breves notas acerca de la trayectoria política y profesional de doña Pilar Vargas Maestre. Es representante del Grupo Parlamentario Popular, es presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y es portavoz en Acción Exterior. Es una auténtica experta en Derecho Laboral. Y Pilar, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí y puedes comenzar. Muchas gracias a vosotros y con la promesa de que vamos a ser todos muy breves debido a la hora en la que nos encontramos, esperemos haceros esto un poquito más liviano, porque además, una vez escuchadas las intervenciones de los anteriores ponentes que nos han dado auténticas lecciones magistrales, pues poco más podemos añadir a lo que ya de sapiencia nos han incorporado a este curso. Yo quería sobre todo, dar unas breves pinceladas de lo que ha sido, bueno, pues la historia de estos 30 años del Parlamento extremeño, y quería comenzar con una cita que no la he dicho yo en primer lugar, sino Antonio Vázquez, el que fue presidente del Parlamento extremeño, refiriéndose a Montesquieu, que decía que en las sociedades nacientes los hombres forman a las instituciones y en las sociedades maduras son las instituciones las que forman a los hombres. Y esta reflexión me hace afirmar, sin duda alguna, que en nuestro Parlamento, en el Parlamento extremeño, está formado, dicho con toda la humildad del mundo, por buenas personas, por personas que procedemos de una sociedad madura, de una sociedad moderna. Quería hacerles una breve reflexión, si ha cambiado en algo este Parlamento. Este Parlamento, con un par de pinceladas, creo yo que les puedo hacer pues una idea, unas nociones de cómo ha cambiado el transcurrir de los años, de estos 30 años en este Parlamento. Y hay un dato que por egoísmo, por mi condición de sexo femenino, les quiero dar, y es que fíjense ustedes que hemos pasado de unos primeros años en los que las mujeres teníamos una representación de escasamente poco más del 6%, ahora que contamos con el 42% de representación en nuestro Parlamento. A este dato, súmenle ustedes un dato económico que yo creo que lo hice todo para que se den cuenta de la autonomía, de la capacidad autonómica que hemos logrado, que hemos conseguido en estos 30 años, y es que hablamos que teníamos un presupuesto en el año 83, contaban un presupuesto de esta autonomía de los entonces 200 millones de las antiguas pesetas, poco más de 1 millón de euros, y ahora hemos pasado a tener un presupuesto, a contar con un presupuesto en el Gobierno extremeño de más de 5.000 millones de euros. En concreto son 4.790 millones de euros. Fíjense ustedes la trayectoria en estos 30 años y con estas dos pequeñas pinceladas la idea que se pueden hacer de lo que ha sido la trayectoria de nuestra autonomía, de nuestro Parlamento. Hay un índice que a mí me llama mucho la atención, que se llama de desproporción social, que mide la distancia que hay, el sesgo que hay entre el Parlamento, un Parlamento de una comunidad, y la sociedad de esa comunidad, de esa autonomía. Y el sesgo que hay en nuestra comunidad se ha reducido, esa diferencia entre Parlamento y sociedad se ha reducido muchísimo en estos años, y ha sido por dos causas. Y las dos causas tienen que ver con los datos que le he dado anteriormente. La primera ha sido el incremento de la representación femenina, y vuelvo a hacer gala otra vez de mi sexo, de la representación femenina en el Parlamento. Y la segunda causa ha sido, y tiene que ver con los condicionantes del desarrollo económico que ha tenido nuestra región, el que los universitarios son cada vez más en nuestra sociedad. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a que hagamos un análisis de la situación actual en la que nos encontramos. ¿Cuál es el papel fundamental del Parlamento hoy en día? ¿Cuál debería de ser el papel fundamental? Y como de la necesidad se hace virtud muchas veces, y todos conocemos la situación actual económica en la que nos encontramos,
pues hemos pasado de, bueno, pues de los que ya nos decía el anterior presidente Ibarra, el anterior presidente autonómico Ibarra, que los extremeños lo que estábamos consiguiendo con el reconocimiento de nuestra autonomía era salir del anonimato, tener nuestra propia identidad. Hemos pasado de, como dice nuestro presidente José Antonio Monago, como dijo en su último discurso nuestro presidente José Antonio Monago, de conseguir el gran logro histórico que hemos conseguido todos los extremeños el 21 de mayo de 1983, que fue constituir nuestro Parlamento extremeño. Hemos pasado de ahí a plantearnos en la situación actual la racionalización de nuestro Parlamento, la racionalización del Estado de las autonomías, a evitar las duplicidades en las ineficacias políticas y en las duplicidades que podamos tener en los presupuestos. Hemos pasado a intentar conseguir, en los tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir con esta recesión económica, a intentar recuperar de alguna manera una tasa alta, sostenida y estable de crecimiento económico que nos lleve al objetivo final de conseguir incrementar el empleo en nuestra región. Y para llegar a esta situación tenemos que hacer un diagnóstico muy sencillo, muy básico. Y ese diagnóstico no es otro que lo que ya se nos enunciaba dentro de, y se reconoce además literalmente dentro del Pacto Social y Político de Reformas de Extremadura, y es que nuestra región tiene una debilidad y ha tenido una debilidad progresiva en la estructura de nuestro modelo productivo y, por ende, de nuestra estructura tanto económica como social. Esa debe de ser nuestra lucha, esa es la lucha hoy en día de nuestro Parlamento, independientemente de que luego podamos hablar todos, de cómo ha sido la trayectoria. Ya tuve en tiempos ocasión de poder, disfrutar al lado de mi querido y admirado profesor don Juan Sánchez en otro curso de verano, de cómo ha sido la democracia en nuestra región, la alternancia política que se ha dado en estos años, en esta trayectoria a la que hemos llegado, como lo que era el devenir sano de una democracia, ¿no?, de la consolidación ya de una democracia, habiendo ya gobiernos tanto de izquierdas como de centro-derecha, habiendo ya pasado una transición democrática que ha pasado mucho, y hemos pasado de unas luchas con Valdecaballeros que nos hizo no tener las inversiones suficientes por parte del Gobierno central en nuestra región, las inversiones que nos merecíamos. Hemos pasado de aquellas expropiaciones que se hicieron en su momento o de cómo se estructuraron las cajas de ahorro que contaba Ibarra en su momento, cómo se habían estructurado. Hemos pasado a recibir fondos europeos, fondos de cohesión para poder converger con las distintas regiones de España, y de ahí ahora a la situación actual, a la situación a la que nos encontramos. Pero eso, si queréis, luego podríamos abrir un debate, por no extenderme mucho en el tiempo, por cumplir con la promesa y dejar el último deseo, que es el deseo, estoy segura, de todos los diputados que formamos parte de esta Cámara, que es seguir trabajando con el mismo empeño que trabajaron los diputados que nos precedieron en nuestros cargos, todos los diputados que han pasado por este digno Parlamento, que tanto trabajo y tanto esfuerzo tuvo y por delante para llegar hasta el momento en el que estamos, y seguir creciendo y seguir sacando ese potencial creador que tenemos todos los extremeños y con el que vamos a conseguir que nuestra región sea lo que verdaderamente se merece y lo que dignamente se merece. No creo haberme pasado en el tiempo. Muchísimas gracias, Pilar, por ajustarte también a ese tiempo y por hacer referencia a ese potencial que todos los extremeños tenemos. Y a continuación le doy la palabra a don Valentín García Gómez, que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea. Gracias. Muchas Valentín. gracias. Yo creo que nunca mejor antes un curso de verano que en el 30 aniversario de la autonomía. El 30 aniversario de la Asamblea no puede verse si no es con el 30%, hoy con el 30 aniversario, de la comunidad autónoma y de la autonomía. Por eso la vida de la Asamblea ha sido la vida de la autonomía extremeña, ha sido la vida de la Junta de Extremadura. Antes hablábamos de la separación de poderes y de la preeminencia del Gobierno, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, pero en cualquier caso, nosotros que somos una región
igual que todas las demás autonomías, con una vida parlamentaria joven, pues ha estado íntimamente ligada. Ligada fundamentalmente al nivel de competencias que tenía la comunidad autónoma. Por tanto, nuestra comunidad autónoma ha tenido 3 etapas en las competencias, pues el Parlamento ha tenido 3 etapas en la vida parlamentaria. La primera, cuando se constituye en 1983, pues es verdad que cuando los ciudadanos extremeños van a votar el 8 de mayo del 83, mucha gente no sabía lo que iba a votar, porque no sabía lo que era un Parlamento autonómico. Iban a votar con la confianza de las fuerzas políticas a las que iban a votar, en contra de lo que ha dicho el magistrado del Tribunal Constitucional. Afortunadamente aquí, a diferencia de América, había partidos políticos que cuando no había instituciones representaban la institucionalidad y la legalidad democrática, y la gente confiaba en los partidos políticos y votó a ciegas el 8 de mayo de 1983. Votaron a Partido Socialista, votaron a Alianza Popular, votaron al Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero votaron a ciegas, y ese es el nacimiento de la autonomía de nuestra región y ese es el nacimiento de la Asamblea. Un voto a ciegas, pero un voto confiado de la ciudadanía, porque fue el momento en el que nosotros hicimos el paso del antiguo régimen a la Ilustración, aquí en Extremadura. Mayo de 1983 terminó el antiguo régimen en Extremadura, que se ha prolongado bastante más que en España, y nace la Ilustración en mayo de 1983. ¿Qué ha pasado desde entonces para acá? Pues ha pasado que hemos consolidado el estado de las autonomías en este país. Extremadura es la región que mejor representa la consolidación y las bondades de ese estado de las autonomías. Yo creo que ha habido 3 etapas bien diferenciadas. Una primera, que son los años 80. En los años 80 teníamos pocas competencias. Como consecuencia de pocas competencias teníamos poco presupuesto. Estábamos constituyendo las instituciones, estábamos constituyendo la Junta de Extremadura, estábamos constituyendo el Parlamento, estábamos constituyendo la sociedad civil de Extremadura, que ha ido paralela a la construcción de las instituciones, por tanto no es ajena y además va en paralelo. Antes solamente teníamos la ANIC, para vosotros los alumnos más jóvenes, la ANI era la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, que venía de la Guerra Civil, era la única organización social que estaba en todas las localidades, haciendo distintas funciones, fundamentalmente de aparcacoches, y hoy tenemos un tejido asociativo muy interesante en todos los órdenes de la vida social y civil de esta región. Bueno, pues en esa primera etapa hubo mucho debate político en la Asamblea, poca producción legislativa y poco control al Gobierno. Ya sabéis que la función del Parlamento es impulsar la acción del Gobierno y controlar la acción del Gobierno, pero y producir leyes, evidentemente, pues tuvo poca producción legislativa, aunque algunas muy interesantes, tuvo poco control porque teníamos pocas competencias, pero mucho debate político. Y ha habido verdaderos debates muy interesantes en esas primeras legislaturas, desde el 83 hasta el 90. Una segunda etapa, que es la etapa de los 90, en la que la Junta de Extremadura, la Comunidad Autónoma en su conjunto, la Asamblea de Extremadura, viven una etapa de 90 al 2000, prácticamente, donde vienen muchas inversiones, donde España entra en la Unión Europea, cambia profundamente el presupuesto de la Junta de Extremadura y de la Comunidad Autónoma y, por tanto, cambian también las labores que tiene el Parlamento, la Asamblea de Extremadura. Porque, aunque aquí pone Parlamento, el Estatuto de Autonomía dice Asamblea de Extremadura. Por tanto, vamos a seguir utilizando lo que correctamente dice nuestro Estatuto para no inventarnos términos nuevos. La Asamblea de Extremadura vive ahí un momento muy interesante. Y ha habido mayorías absolutas y épocas en las que no ha habido mayoría absoluta. Y el debate político no ha tenido que ver con el número de diputados que ha tenido el grupo mayoritario en la Asamblea. El debate político ha sido rico si los parlamentarios que en ese momento había en la Asamblea han querido que lo fuera. Y luego ha habido una tercera etapa, que es la etapa del año 2000 en adelante, que es una etapa en la que la comunidad autónoma tiene ya competencias prácticamente plenas. Vienen las competencias de la sanidad en el año 2002, de la sanidad no, de la asistencia sanitaria, lo que era el antiguo INSALUD, y de la enseñanza no universitaria. Pero esto ha sido una carrera de ir ganando competencias. En el año 95 llegan las competencias de la universidad.
en el año 97 de las políticas, y del 95 de las políticas sociales del inserso, que fueron una de las competencias más importantes que recibió la comunidad autónoma. En el 97 de la formación ocupacional, las políticas activas de empleo, y en el 2000 y en el 2002 las que decía de la educación no universitaria y de la asistencia sanitaria. Y ahora tenemos un Parlamento, después del año 2000 para acá, con una Junta de Extremadura, con una comunidad autónoma que tiene prácticamente todas las competencias. Hemos hecho 4 reformas del Estatuto de Autonomía, la más importante la del año 2011, que prácticamente ha sido ordenar de nuevo el Estatuto, pero con algunas competencias nuevas, pero prácticamente con las mismas competencias, pero ya podemos decir que tenemos todas las competencias que esta comunidad autónoma va a tener en el futuro y que ojalá se blinden en la próxima reforma de la Constitución para que no estemos todo el día dándole vueltas al modelo territorial y competencial de las comunidades autónomas. Podemos decir que en 30 años la Asamblea de Extremadura ya ha hecho todo el recorrido de madurez y de juventud que necesitaba y ahora nos encontramos en un momento prácticamente ya de la llanura de la madurez y ahora es cuando el Parlamento de Extremadura puede jugar un papel importante en la sociedad extremeña. Siempre todos los presidentes habido y por haber y las próximas presidentas que haya de la Asamblea de Extremadura iniciarán la sesión constitutiva de la legislatura diciendo aquello de voy a acercar la Asamblea a la ciudadanía porque la gente sigue confundiendo Asamblea de Extremadura con Junta de Extremadura y lo seguirá confundiendo, o sea que no se empeñen los presidentes de la Asamblea, lo seguirá confundiendo, no pasará tampoco nada. Aquí lo importante es lo que seamos capaces de hacer en la Junta de Extremadura y en la Asamblea de Extremadura, con independencia de que el debate político se cifre aquí en la Asamblea o las consecuencias de la política la vean los ciudadanos ejecutadas por un ejecutivo que se llama Junta de Extremadura. Yo creo, en resumen, que estos 30 años de autonomía ha sido la construcción de un camino de igualdad para Extremadura. La sociedad extremeña de los años 80 era una sociedad infinitamente más desigual, a pesar de la crisis, que la que tenemos en este momento. Yo lo he dicho antes y lo quiero recalcar, nosotros acabamos con el antiguo régimen en mayo de 1983, ni siquiera en el 78. La Constitución del 78, aquí en Extremadura, es verdad que nos devuelve la democracia, la igualdad, los derechos fundamentales, pero nosotros empezamos a ejercerlos plenamente a partir de mayo de 1983. Lo anterior, del 78 al 83, es muy importante porque la Constitución es la base de todo lo demás, pero sin el título octavo de la Constitución, aun teniendo un Estado democrático, aun teniendo un Estado constitucional, como lo define la Constitución del 78, pero si hubiéramos tenido un Estado centralista, nosotros, Extremadura, nosotros, los extremeños y las extremeñas de hoy, no seríamos ni como somos hoy, ni habríamos conseguido las cotas de igualdad, de desarrollo, de cohesión social, de cohesión territorial que tiene esta región en los términos que hoy la conocemos. Por tanto, yo reivindico la Constitución del 78, como no, si en aquella época había muy poca gente en España que se manifestaba por la igualdad, la amnistía y el Estatuto de Autonomía, ahora todo el mundo dirá que peleó por la autonomía. En este país, salvo muy poquita gente en determinadas comunidades autónomas, no peleó por la autonomía, nos vino dada, pero nosotros nos hemos ganado a pulso la construcción de la autonomía que hemos hecho. Entonces yo reivindico la Constitución del 78, pero termino reivindicando el Estatuto de Autonomía de 1983, lo que han hecho los gobiernos socialistas en 28 años, y evidentemente políticamente entenderán que no pueda reivindicar lo que está haciendo el gobierno en estos 2 últimos años porque no es mi gobierno, es el gobierno de Extremadura, pero no es el gobierno del partido en el que yo milito. Yo tengo que reivindicar, evidentemente, el Estatuto de Autonomía, la autonomía, pero tengo que reivindicarme y reconocerme en aquellas políticas que desde el Ejecutivo nosotros, los socialistas, hemos hecho desde 1983 hasta el año 2011. Nada más y abiertos a la discusión después. Muchas gracias, querido Valentín, también por ceñirte al plazo establecido.
Y por último vamos a escuchar a don Alejandro Nogales Hernández, es diputado de Izquierda Unida y es secretario de la mesa de la Asamblea. Gracias por estar aquí, Alejandro, y tienes la palabra. ¿No se oye? Se oye. Yo no he podido asistir a otras conferencias que se han dado porque tenía determinadas reuniones. Pero, por ejemplo, esta mañana una de las conferencias que se han dado es la centralidad del Parlamento, que la daba precisamente don María Antonia Trujillo, que es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, y como profesora de Derecho Constitucional tendrá que ser una gran observadora, y me imagino yo que entre las cosas que habrá apuntado es la decadencia del protagonismo y de la centralidad que tuvo el Parlamento en el año 77 y cómo ha ido disminuyendo esa importancia del Parlamento estatal, del Parlamento del Estado, que era el que entonces existía, y cómo ahora es el papel predominante del Ejecutivo. Bien, yo diría que en Extremadura hemos sufrido un proceso inverso. El Parlamento en Extremadura, o la Asamblea en Extremadura, ha cogido más importancia. Por lo siguiente, mi amigo Juan, que es de historia contemporánea y es un hombre que tiene analizado bien el tema de la transición, sabrá que en el año 81 se firman los famosos acuerdos autonómicos entre la UCD y el PSOE. El año 81 es un año muy convulso en España, es justo después del golpe de Estado, hay pánico en España. Entonces se firma un acuerdo autonómico timorato, que no cree en las autonomías, para nada. Inmediatamente después de ese acuerdo autonómico salen los estatutos de autonomía, entre ellos el Estatuto de Extremadura. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en primer lugar, prohibía cobrar a los diputados. Vamos a ir situando las cosas en su contexto. No le daba ningún tipo de autonomía al Parlamento extremeño, a la Asamblea de Extremadura. La Asamblea de Extremadura no está definida hoy en el Estatuto de Autonomía. Sí se define la Asamblea de Extremadura, el Parlamento de Extremadura se define con autonomía financiera, presupuestaria, organizativa y autodiquía, que vosotros, los que sois estudiantes y estáis en ello, y los profesores, sabréis la importancia que tiene eso para un Parlamento. Pues llegamos, yo estuve en la primera legislatura y en la segunda legislatura, llegamos a un Parlamento donde casi, se estaba allí, a pesar de haber salido elegido por los ciudadanos de Extremadura, casi de favor, porque lo único que se podían cobrar era dietas por ir a hacer un trabajo. Entonces, ese planteamiento timorato hacia los diputados autonómicos, no solo en Extremadura, en toda España, los diputados de toda España, supuso que hubiera una afición parlamentaria, o sea, un incremento de la actividad parlamentaria que no tenía nada que ver con la realidad que tenían los parlamentos, ¿no? ¿Por qué? Pues para cobrar más dietas, más eso, tal. Se llegó al punto de que incluso, por ejemplo, aquí en Extremadura, una de las veces se estuvo discutiendo si se constituían las juntas de portavoces de las comisiones, para tener reuniones de juntas de portavoces de comisiones. O sea, quiero decir que nosotros en parlamentarismo en Extremadura hemos aumentado, porque ahora mismo, aunque no se lo crean todavía algunos diputados de Extremadura, de la Asamblea, esta Asamblea tiene autonomía financiera. Y digo autonomía financiera en el sentido de que el presupuesto de la Asamblea lo hacemos en la mesa de la Asamblea. No lo hace el Gobierno, lo hace el Parlamento, lo hacemos en la mesa de la Asamblea. Al punto de que cuando salió el famoso decreto 20/2012 para eliminar las pagas extraordinarias, se discutió en la mesa si tenían o no tenían que cobrar la paga extraordinaria a los trabajadores de la Asamblea. Y dijimos, ¿cómo que no? Nosotros somos autónomos, tenemos hecho un presupuesto, la tienen que cobrar. Bueno, hubo movida de los partidos políticos, de los otros dos partidos políticos, para intentar buscar una fórmula para que, que no se cobrase, que se anticipase y tal igual. Después, debido a que como se anticipaba la paga
de junio a enero para el resto de los funcionarios de la Junta de Extremadura se pagó aquí. Pero no se tiene asumida la autonomía financiera. Eso es un problema. Si no se tiene asumida la autonomía financiera, quiere decir que precisamente la institución que tiene que controlar al Ejecutivo dependería del presupuesto que le hiciera el Ejecutivo. Mal puedes tú controlar si no tienes autonomía financiera y de medios y de todo para poder, si pierdes la autonomía de hacer tu presupuesto, mal puedes controlar otro presupuesto cuando te lo hace el otro. Entonces, lo primero que tenemos ya es que tenemos una asamblea, hombre, con autonomía presupuestaria, con autonomía organizativa. Nosotros, y ahora hay aquí compañeros que están en la comisión del Estatuto de Personal, estamos discutiendo el Estatuto de Personal, lógicamente es un personal estatutario, que no es lo mismo un funcionario personal de la Asamblea que el personal de la Junta de Extremadura. Los funcionarios de la Junta de Extremadura son funcionarios que tienen que estar dando un servicio a los ciudadanos. El personal de la Asamblea de Extremadura da un servicio al personal de la Asamblea de Extremadura, a los representantes del pueblo extremeño. Entonces, son características diferentes. Y, lógicamente, hay que hacer un estatuto muy acorde con la funcionalidad que tienen esos trabajadores. Ahora se empieza a asumir, a pesar de que ya hace tiempo que está regulado en el estatuto que tenemos autonomía, ahora se empieza a asumir de verdad que hay esa autonomía. Yo creo que se empieza a asumir más porque no hay mayorías absolutas. Al no haber mayorías absolutas, todo es mucho más discutible en todos los órganos de la Cámara. No es tan fácil llegar a acuerdos, es más difícil llegar a acuerdos. Queda también la autonomía reglamentaria, que precisamente ahora estamos discutiendo, se está discutiendo toda la elaboración del reglamento. El reglamento parece que no tiene importancia, el reglamento tiene una importancia tremenda por lo que han dicho antes los dos intervinientes anteriores. Cuando uno coge un carnet de conducir, tiene que tener su carnet de conducir y, lógicamente, tiene que conocerse el Código de Circulación. Cuando uno es diputado, tiene que conocer el marco en el que se pueden plantear las cuestiones y tiene que conocer el reglamento. ¿Qué sucede con el reglamento? Hombre, el reglamento hasta ahora se notaba que estaba muy hecho por la mayoría y que, por lo tanto, ayudaba a esa supeditación que hay del Parlamento al Ejecutivo. Eso hay que cambiarlo, porque si la clave esencial de un Parlamento es el control del Gobierno, tenemos que hacer un reglamento, quizá lograr el ayornamiento, o sea, la puesta al día, no tanto con modificaciones, sino con cuestiones que en la mesa y la Junta de Portavoces es el órgano político de todos los parlamentos, puedan ir adaptando cuestiones para dar muchísima más facilidad a los debates, que los debates sean más frescos, que el control al Ejecutivo sea rápido, porque si el control al Ejecutivo no es rápido, pierde operatividad. ¿De qué vale un control al Ejecutivo si eso queda evanescente, si no se ve, si no es operativo? La función fundamental de un Parlamento, bajo nuestro punto de vista, es el control al Ejecutivo. Claro, el control al Ejecutivo se ejerce de dos maneras, según todos los estatutos, según todos los reglamentos. Una, de forma unitaria por el Parlamento, que es la famosa moción de censura o moción de confianza, que es unitariamente el Parlamento decide una confianza o quita la confianza y censura al Gobierno. Pero los protagonistas esenciales del control al Ejecutivo son los grupos parlamentarios. Y si estamos de acuerdo en que le corresponde a la mayoría la decisión, tenemos que estar de acuerdo que la mayoría no es quien debe de controlar, sino que el control debe de ser de los grupos que no están en esa mayoría, o sea, de los grupos minoritarios. O sea, la función del control tiene que ser fundamentalmente de los minoritarios. Tiene que ser operativa e inminente, debe de ser de la forma más rápida posible. Sí es cierto que el reglamento de la Asamblea ha posibilitado, yo creo que eso es
ha sido un salto cualitativo en lo que puede ser las funciones de control, las preguntas al presidente, ¿no? O sea, que se puede hacer una pregunta el martes y el jueves se está sustanciando en el Pleno. Eso es bien, eso está ágil. Esas son las cuestiones que hay que lograr siempre en un reglamento. ¿Qué es lo que está mal, pero que es muy difícil modificar en un reglamento? Las famosas comisiones de investigación. Que las comisiones de investigación, que ahora mismo se han aprobado bastantes, desde que se constituyen, o sea, desde que hay un caso que se considera que hay que investigar, hasta que salen las conclusiones, lo que se tenía que investigar ha perdido toda esa actualidad política. Entonces, si lo fundamental del control es poder, el sujeto receptor del control al gobierno no son tanto los diputados como el cuerpo electoral, la operatividad es que sea muy ágil para que llevar toda la crítica política al debate público, al debate de los ciudadanos. Entonces, es muy difícil, como comprenderéis todo, plantear en un reglamento que las comisiones de investigación no requieran la mayoría absoluta, pero habría que buscar alguna fórmula para que las comisiones de investigación se pudieran hacer con la máxima rapidez y los resultados llegasen lo más rápidamente posible. Otra cuestión que creo yo que es esencial. Se ha aprobado una ley de gobierno abierto en Extremadura que va a entrar en vigor dentro de nada. Bueno, la ley de gobierno abierto plantea no solamente que sea muy transparente la gestión del Ejecutivo, sino también la participación desde el Ejecutivo. Bien, pues tendríamos que lograr, y yo no creo que esto sean fórmulas reglamentarias, sino que tienen que ser acuerdos, que lleguemos en juntas de portavoces y en la mesa, que las comparecencias de los ciudadanos y de las organizaciones de los ciudadanos sean de la forma más rápida posible en el Parlamento. ¿Por qué? La participación ciudadana en las instituciones deben ser fundamentalmente donde reside la soberanía popular, que es en el Parlamento, no tanto en el Gobierno. El Gobierno puede coger y cuando va a sacar un proyecto de ley citar a todas las organizaciones que quiera y la está citando desde un monocromo, o sea, desde un solo color. Es un gobierno. Es un partido político, es un gobierno, y cita a ciudadanos y puede hacer una ley participativa. La ley sale después aquí en la Asamblea, y sin embargo el Parlamento tarda más, con trámite parlamentario, en poder citar a organizaciones sociales y a ciudadanos para que vayan dando esa visión y esa perspectiva y se pueda ir modificando la ley con arreglo a la realidad social que hay. Entonces, son cuestiones que evidentemente van a depender mucho de la ductilidad parlamentaria, que lo lógico de un parlamento es que sea dúctil, los controles, los debates, todo lo que se hace en un parlamento es política y por lo tanto es un terreno muy dúctil, donde tiene que haber muchísima tolerancia y donde tiene que haber fundamentalmente diálogo. O sea, a un gobierno no se le controla en ámbitos jurídicos, se le controla fundamentalmente en ámbito político. El gobierno hace acciones políticas que están controladas en un órgano político a través de actores políticos que son los grupos parlamentarios. Entonces, todo tiene que ser en el marco de la política, y la política es el diálogo, es la confrontación dialéctica y son los acuerdos, porque mediar políticamente no es nada inmoral en la política, es política precisamente. Entonces, para nosotros, desde nuestro punto de vista, la labor fundamental del Parlamento está en lograr eso, que eso se haga realidad. No es fácil, porque los reglamentos quedan casi pasados de moda. La sociedad va a ir muchísimo más rápido y va a ser muchísimo más diversa de lo que puede estar representado en un Parlamento. Por eso son muy necesarias modificaciones de la legislación electoral para que esté representado mucho más fácilmente todo el cuerpo de la sociedad, todo el cuerpo electoral, y después que los reglamentos no sean un corsé, sino que sea lo mínimo que hay que cumplir y de ahí facilitar para que haya muchísima más ósmosis entre los representantes y los representados. O sea, el Parlamento tiene que ayudar a romper el hiatus que hay entre representantes y representados, posibilitar que haya una comunicación lo más rápidamente posible. Entonces, yo creo que hemos ganado en estos 30 años muchísimo en parlamentarismo, estamos menos supeditados ahora mismo al gobierno, y creo, sin embargo, que de todas formas el futuro es muy alentador y yo soy optimista, nada más.
Muchas gracias, querido Alejandro, por esta visión histórica y por ese estudio de la autonomía parlamentaria. Y ahora, si os parece bien, podéis volver a intervenir y luego ya abrimos el debate. Sí, como quieras, Pilar. Con vuestro permiso, sí, es que me gustaría romper una lanza muy brevemente, porque estando de acuerdo, como estoy con Valentín, en que efectivamente la lucha de la autonomía, de los diputados en la autonomía es la que nos ha traído hasta aquí, no estoy de acuerdo con él para nada en que la autonomía nos vino dada. Has dicho, la autonomía nos viene dada y ahí hay un periodo preautonómico desde el año al que tú has hecho mención, además, desde el año 78 al 83, en el que hubo aquí presidentes preautonómicos que precisamente por intentar que Extremadura tuviese esa autonomía y ese un poquito las manos libres en ese poder de decisión de lo que iba a ser el futuro de nuestra región, pues venía el Gobierno central luego y, como dice Alejandro, y decía el Gobierno central, dice, pues ahora te quito. Ahora apártate tú, que me estás molestando, que me estás quitando el poder, y yo no quiero perder ese poder y no quiero perder las facultades que tengo de decisión sobre, en aquel momento, el Estado centralizado que teníamos, ¿no? Y que, por supuesto, no estaban nada desarrolladas las autonomías. Y sí es verdad que no nos vino dada, para nada, todo lo contrario, que fue una lucha desde el 78, fue una lucha grande de los presidentes preautonómicos, de aquellos gobiernos preautonómicos que hubo y aquellos intentos de que hoy en día estemos aquí, y esa lucha empezó en el año 78. Valentín. Sí. No, yo quería hacer dos comentarios. Con la UCD, Valentín, empezó con la UCD. Sí, pero si allí estaba la UCD, el PC, el PSOE en la Junta Regional de Extremadura, en el periodo preautonómico, pero nos vino dado. No hubo una sola manifestación ciudadana en el año 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 para pedir la autonomía en Extremadura. Nos vino dada por la Constitución y nos vino dada por una élite de diputados elegidos y representantes políticos, porque todos no eran diputados nacionales, de UCD, del PC y del PSOE. Pero nos vino otorgada por la Constitución y además nos vino a ciega, porque nadie sabía cómo iban a ser las autonomías. Y desde el 83 tuvimos que construir las autonomías. Pero bueno, esto no es importante, es un matiz. En Cataluña, la gente en el 75 salía a la calle para pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Por eso tienen una concepción distinta de lo que es, bueno, pues su sensibilidad hacia determinadas cuestiones de identidad. Pero eso nos diferencia, no son ni mejores ni peores. Allí hubo manifestaciones que pedían libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Aquí en Extremadura las que había eran pidiendo convenios colectivos, pidiendo libertad, en torno a los 1 de mayo, pero nadie de los extremeños sabía pronunciar la palabra autonomía. Es que no entraba dentro de nuestra manera de pensar ni de reivindicar. Pero no es importante cómo nos vino dado, lo importante es lo que hemos hecho con la autonomía. Y es lo que yo reivindico, y tú y todos reivindicamos de lo que hemos hecho en estos 30 años. Yo, con lo del reglamento, discrepo. El reglamento es una ley y las leyes se interpretan. Y tenemos un reglamento que sirvió para la anterior legislatura, por ejemplo, elaborado por consenso entre los grupos parlamentarios que conformaban la anterior legislatura, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista. Y en 30 años de existencia de la Asamblea de Extremadura nunca se ha ido al Tribunal Constitucional a reivindicar protección de derechos fundamentales porque te han impedido presentar una propuesta de ley. Nosotros hemos ido recientemente, el Grupo Socialista, al Tribunal Constitucional porque se nos ha impedido presentar una propuesta de ley de defensa y de protección y blindaje de la sanidad pública, por ejemplo. Es decir, con este ejemplo que quiero decir, que el reglamento no deja de ser una ley y la ley es interpretable. Y la mesa de la Asamblea, que tiene una mayoría, y si no tiene una mayoría se forman mayorías en torno a varios partidos, interpretan el reglamento de una u otra manera. Por tanto, ¿el reglamento es importante? Sí. ¿Qué es lo más importante? La interpretación que se hace del reglamento. ¿Es importante la Constitución española? Sí. Pero el Tribunal Constitucional hace interpretaciones
unas constitucionales en un sentido y otras que dicen que no son constitucionales. Por tanto, ¿es importante el reglamento? Seguro que sí. Pero es mucho más importante la voluntad política que se tenga de interpretar el reglamento. Con este reglamento hemos aprobado comisiones de investigación y hemos rechazado otras. Hemos aprobado la tramitación para el debate de propuestas de ley y hemos impedido otras. En definitiva, el reglamento está muy bien, ahora estamos discutiendo el reglamento, vamos a modificar el 4% del reglamento. El 96% del reglamento, como no hay enmiendas, es de suponer que va a permanecer el que había. Si modificamos el 3% o el 4% del reglamento que había, es porque teníamos un buen reglamento. ¿Por qué discrepamos entonces? Pues muy sencillo, discrepamos porque cada uno hace una interpretación de las leyes y en este caso del reglamento en la que no nos ponemos de acuerdo y a veces discrepamos. Por eso yo creo que no es tan importante para acercar el Parlamento a la ciudadanía al reglamento. Lo que es importante para acercar a la ciudadanía la Asamblea de Extremadura es la voluntad política. Alejandro, ¿quieres contestar? Yo no quiero debatir aquí porque los debates ya los tendremos en los órganos correspondientes cuando se vayan y ver las enmiendas. Hombre, la modificación del reglamento ha llevado consensuadas bastantes enmiendas que lógicamente ya se han incorporado. Yo lo que digo y lo sigo diciendo y lo voy a seguir manteniendo es que el reglamento evidentemente no es que esté mal, pero ha posibilitado, desde que se modificó el primer reglamento que hubo, ha posibilitado la supeditación al Gobierno en todos los debates. Por ejemplo, en el reglamento todos los debates los cierra siempre el grupo mayoritario. Eso no tiene sentido. Lo lógico, lo normal es que los debates, que es cuando tú estás ejerciendo la labor de control al Gobierno, cierre el debate el que tiene la iniciativa, sea del grupo que sea. No solamente se está viendo ahora en esta legislatura, ya se vio en la primera y se vio en la segunda y se vio en la tercera, que el control al Gobierno no lo puede ejercer nunca el partido que apoya al Gobierno, porque resulta ridículo ver a un diputado hoy del Partido Popular preguntándole a su Gobierno para que se luzca a su consejero, y resultaba ridículo ayer cuando un diputado del Grupo Socialista le preguntaba a su consejero socialista para que se luciera en el Pleno, porque esa no es la función de un Parlamento. La función de un Parlamento es controlar, y controlar lo tiene que hacer quien no ha dado su voto de investidura, porque el que ha dado su voto de investidura lo que no quiere, evidentemente, es que puedan quitar a su candidato. Eso es de lógica. Entonces, todo eso debe de estar reflejado en el Parlamento. Y yo después lo único que estoy planteando, y creo que eso se debería de lograr, es un ayornamiento, o sea, una puesta al día. O sea, la sociedad va a ir cambiando cada vez muchísimo más deprisa y es imposible ir haciendo reformas de reglamento, porque eso lleva un trámite parlamentario, porque es una ley y, lógicamente, tiene un trámite lento. Es ir adaptando a las situaciones que se vayan dando en la sociedad. Eso es ayornamiento, esa famosa palabra italiana, que los italianos, aunque tengan muchos problemas de estabilidades de gobierno, han tenido muchísimas adaptaciones políticas a la sociedad, muchísimas, han sido muy ricos y yo creo que hay que aprender de todo el mundo, pero nada más. Bien, abrimos entonces el debate al resto de participantes y a las personas que están en la sala. ¿Alguien tiene alguna cuestión? ¿Sí? ¿Por allí? Buenas tardes. Yo me quiero salir un poco del tema, del reglamento, de lo que están hablando ahora, pero sí me quiero centrar y abrir un poco una pregunta, una reflexión sobre los 30 años de la Asamblea de Extremadura y sobre todo de la historia de las autonomías, ¿no?, aquí en España. Hemos estado hablando y hemos estado escuchando durante estos 2 días que son necesarias las autonomías, ¿no?, porque son diferentes las realidades que tenemos en cada comunidad autónoma. Ahora se pone en cuestión
las autonomías y la funcionalidad que tienen, y se les acusa de que se ha despilfarrado dinero durante mucho tiempo. A mí se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de los aeropuertos. España es uno de los países de la Unión Europea donde más aeropuertos existen. Muchos han cerrado, otros ni siquiera han llegado a funcionar, y de los que hay y de los que funcionan, casi todos tienen déficit, tienen pérdidas. Pongo esto como ejemplo porque como ciudadano hablo, me da la sensación de que a la hora de las autonomías muchas veces, en muchas ocasiones, se ha buscado más el titular y se ha buscado aquello que tiene mi vecino, yo lo quiero tener, simplemente porque lo tiene mi vecino, no porque sea necesario para mí, porque a lo mejor mis realidades me están diciendo que las necesidades son otras. Me gustaría saber en este sentido qué piensan ustedes, y como ahora se pone en cuestión el tema de las autonomías, ¿qué es lo que hay que hacer para recuperar esa credibilidad? Como tú quieras. Pues coincidiendo plenamente en el análisis que has hecho, y no hay que irse a los aeropuertos. Aquí en Extremadura nos podemos ir perfectamente a ver cómo proliferaron en un momento determinado pues de ciertas infraestructuras a los que no se le veía mucho sentido, y seguramente fuese por la reflexión que has hecho de buscar el titular en los medios de comunicación. Y a la vista están los palacios de Congreso, a todas luces insostenibles presupuestariamente hablando. Solo con el mantenimiento ya se les hace un mundo a una población que, si bien dispersa, pues había que tener una racionalización de lo que eran las inversiones en las infraestructuras que verdaderamente se necesitaban y se demandaban por parte de la sociedad. Infraestructuras importantes, como centros sanitarios, que efectivamente debían de hacerse, como pues medios de locomoción que efectivamente debían hacerse, e infraestructuras que no eran para nada ni prioritarias ni importantes, y que además fueron en detrimento de las que efectivamente hacían falta a nuestra región, porque solamente con la autovía Madrid-Mérida-Badajoz Extremadura no está bien conectada. Y olvidándonos, como nos hemos olvidado del ferrocarril, olvidándonos que tenemos un ferrocarril obsoleto, todo lo que te pudiese decir sobre, y que ha tenido que venir además otro gobierno a ver que efectivamente la importancia, ¿no?, de lo que es el transporte en nuestra región, la importancia de hacer una inversión importante y fuerte en modernizar y mejorar una infraestructura tan importante como la que es la del ferrocarril, que te estoy hablando, y te podría poner innumerables ejemplos, ¿no? Todo eso fue en detrimento de efectivamente buscar el titular, la inmediatez, lo inmediato, la fotografía en los medios de comunicación. Algo muy criticable por parte de mi grupo político, del Partido Popular, que siempre además hemos puesto en evidencia a la mínima oportunidad que hemos tenido, porque veíamos que las necesidades del desarrollo en nuestra región estaban, y las inversiones debían de estar hechas y efectuadas en otros sitios. Y efectivamente ahí ha tenido mucho que ver la decisión política, pues lo que ha sido el bagaje de un grupo político, y esta sí es crítica política de ideología y crítica política pura, que podríamos decir aquí en esta Cámara, el bagaje de un partido político que ha estado gobernando aquí durante 30 años y que no se ha dado cuenta de cuáles eran las prioridades de esta región. Y como no se ha dado cuenta, no las ha llevado a cabo, y ahora estamos pagando las consecuencias de encontrarnos en una situación en la que tenemos que solventar y no pensar, por ejemplo, en hacer grandes inversiones como la del AVE, que iba a estar aquí para el 2011, y tener los pies en la tierra y que hable el sentido común y que ejecute el sentido común, pues, por ejemplo, en vez de un AVE, que ya con la situación en la que nos encontramos difícilmente va a venir a Extremadura, que sí tengamos, por ejemplo, un tren de alta velocidad. Por ponerte un ejemplo de los muchísimos que podría ponerte, pero efectivamente, tal vez la pluralidad, en este caso, de esta legislatura, tengamos en cuenta que en Extremadura solamente que ha habido mayorías absolutas, excepto el periodo del 95 al 99, 1995 al 99, y este periodo en Extremadura ha habido una mayoría absoluta del Partido Socialista, que ha sido la que ha decidido cómo se iba a desarrollar Extremadura, a mi modo de entender, de una forma bastante errónea, sobre todo en materia de inversión y en materia de futuro y de desarrollo de nuestra región. Yo no sé. Bueno, yo creo que
El debate es muy interesante, el de las autonomías, porque podríamos resumir que, como cae Lehman Brothers, eliminamos las autonomías. Dicho así de bruto, es así. Lehman Brothers cae, se genera una crisis financiera mundial, en España caemos en una profunda crisis financiera y decidimos acabar con los ayuntamientos y con las autonomías. Y yo les aplaudo. Les aplaudo a los que han conseguido meternos en la cabeza que porque Lehman Brothers cae y la General Motors la nacionalizamos, nosotros tenemos que eliminar las autonomías y el 20% de los ayuntamientos. Pues yo me rebelo. Y yo dije antes que reivindicaba el Estatuto de Autonomía y la autonomía y la sigo reivindicando. La reivindico porque tenemos una red de escuela que antes no teníamos y no tenemos aeropuerto. Reivindico la red de centros sanitarios que tenemos. Reivindico la universidad que tenemos. Reivindico que el 80% de la población tenga estudios superiores a los obligatorios. Reivindico los errores que hemos cometido en 28 años de gobierno, porque los hemos cometido democráticamente. Y los hemos cometido con la sociedad civil, con los sindicatos, con los empresarios, solos, claro, si es que teníamos mayoría absoluta y la ejercíamos, pero democráticamente. Entonces, ¿reivindicamos los errores? Claro que sí. Por ejemplo, los palacios de Congreso, claro que sí. Pero nadie se opuso a que en su pueblo, gobernado por el PP, se pusiera un palacio de congresos. Porque, como tú bien dices, si uno tiene un palacio de congresos, otro quiere otro palacio de congresos. Y ahora son muy malos, pero cuando uno está gobernando le dice a la Junta, en mi pueblo otro palacio de congresos. Entonces yo reivindico los errores, pero sobre todo reivindico también la herencia positiva de todo lo que han sido las autonomías. ¿Qué ha sido Extremadura en 30 años? La construcción de una sociedad en igualdad. Y hay gente que ha llegado tarde a la igualdad. Y ha habido gente que ha llegado tarde en este país a la libertad y a la democracia. Pero aquí ha habido regiones que hemos llegado tarde, muy tarde a la igualdad. La Extremadura de 1983 era una sociedad profundamente desigual. Profundamente desigual. Y hoy, la Extremadura, a pesar de la crisis y de los 182.000 parados, es una sociedad profundamente inclusiva e igualitaria, donde nadie, por lo menos hasta donde yo conozco ahora, nadie con capacidad es abandonado a su suerte, como antes del 83 lo era, en salud, en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo reivindico el Estado de las autonomías. Es más, reivindico Extremadura, que durante 28 años ha sido con gobierno socialista, y reivindico Castilla y León, que durante 24 ha sido del Partido Popular, y lo reivindico. Ahora, luego ya tendremos diferencias en qué ha hecho un partido u otro con su programa electoral democráticamente. Nosotros hemos tenido aquí 386 pueblos y no hemos cerrado ninguno. También lo reivindico. Pero reivindico que Castilla y León o Extremadura en 30 años hayan hecho lo que han hecho, porque frente a la dictadura de Franco, que aquí es que parece que nos da miedo hablar de la dictadura, en este curso, durante 40 años de dictadura, Extremadura fue una región subdesarrollada, maltratada, los extremeños perseguidos y metidos en la cárcel. Y aquí había una desigualdad como la que hoy tienen sociedades subsaharianas, entre los que más tenían y los que menos tenían. Y puedo decir esto a boca llena porque no considero a nadie de los que estamos aquí sentados herederos del franquismo. Pero esa era la realidad que teníamos de la sociedad extremeña en 1983. Y si alguien se reivindica heredero de esa sociedad anterior a la muerte de Franco, que lo diga. Pero yo no le otorgo a nadie que sean los herederos. Pero esa realidad la heredamos los que tenemos 50 años como yo y que fuimos a estudiar a la universidad, bueno, que hicimos octavo de GB cuando moría Franco. Para ser más exacto, terminábamos la primaria cuando Franco moría en la cama. Bueno, pues eso es lo que yo reivindico de la autonomía, con los errores y los aciertos, pero hay infinitamente más aciertos. Y termino. Si alguien, porque hay una crisis financiera mundial y española profundamente, se quiere cargar las autonomías, será con nuestro partido en contra.
y conmigo personalmente más en contra todavía. Y si alguien, aprovechando la crisis de Lehman Brothers y de las cajas de ahorro de aquí y de los bancos de aquí, que tienen mucho que ver en toda esta avanzadilla ultraliberal sobre las autonomías y los ayuntamientos, quiere cerrar el 20% de los ayuntamientos de Extremadura, será con nuestro partido en contra y conmigo personalmente en primera línea, porque los ayuntamientos y la autonomía es lo que ha hecho de Extremadura una sociedad de iguales y libre. Alejandro. Sí. Bueno, yo creo que hay que leer un poco de historia siempre y ser reflexivo cuando hablamos de los demás. No lo digo por ti, lo digo precisamente para que en la respuesta lo podamos plantear. En España, cuando la discusión de la constituyente de Cádiz, la libertad de expresión era el tema central. La libertad religiosa en el año 1869-1875. La forma de gobierno en la Segunda República. Gracias al ponente Jiménez de Azúa, no olvidemos que fue el defensor del proceso de Castilblanco, pues Jiménez de Azúa que era presidente de la Comisión Constitucional en la época de la Segunda República, se logra la autonomía de Cataluña y de Euskadi, que entran en vigor antes del 36, pero ya se empiezan a poner esos. Entonces, en el 78, la discusión esencial del proceso constituyente son las autonomías. Es el título octavo ligado con el artículo 2 de la indisoluble unidad de España, las autonomías. Yo creo que es objetivo de todos los ciudadanos, y también de los políticos, pero vamos, los políticos son ciudadanos, es acercar las decisiones al ciudadano lo más posible. La autonomía no es ni más ni menos que eso, es un acercamiento de la toma de decisiones al ciudadano. En la medida en que esté más cerca, más puede incidir, con más facilidad puede incidir el ciudadano en la toma de decisión de las cuestiones que afectan a sus intereses. Entonces yo creo que la autonomía es esencial, ya que una marcha atrás de la autonomía no es posible. Sí es cierto que ahora mismo se están dando una especie de guerra entre las fuerzas centrípetas que hay en el Estado debido a la integración europea que le está planteando, lógicamente que plantea la integración europea, una integración más poderes para el Estado, y hay fuerzas centrífugas debido al nacimiento de los nacionalismos y al auge de determinados nacionalismos y la pretensión que tenemos muchos políticos y muchos ciudadanos de que el poder esté más cercano a los ciudadanos. El coste de este Parlamento hoy supone el 3,5% de los presupuestos de la comunidad autónoma. De este Parlamento con todo lo que tiene este Parlamento, absolutamente todo, porque eso hay que decírselo a los ciudadanos. Y hay 52 diputaciones provinciales que no son de elección directa de los ciudadanos. Si sobra alguien, sobran los que no están elegidos por los ciudadanos. ¿Me he explicado? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Juan, cuando quieras, profesor. Micrófono. Y bueno, quería reflexionar sobre dos cuestiones que se han planteado aquí, una casi por alusiones y la otra pues tratando de integrar las intervenciones de los tres. La que tiene que ver casi por alusiones es la que se refiere al periodo de la preautonomía. Es decir, vamos a ver, tenemos que leer la historia. Entonces, efectivamente, la conciencia autonómica en Extremadura, y eso hay personas que participaron directamente en esos años en política. Yo también hacía octavo de GB el año que murió Franco, somos de la misma generación. No participé muy activamente, aunque era una persona informada en la medida de lo posible, pero por edad no tuve una gran participación en esa etapa. Y evidentemente no había una gran conciencia regional en Extremadura.
Y eso se manifestó incluso en la propia manera en que se desarrolla el proceso preautonómico y en el procedimiento que al final se sigue para la elaboración del estatuto. Como teníamos poca conciencia, se nos reconoce poca capacidad y como consecuencia de ello, pues accedemos a una autonomía de segunda categoría, en un primer momento. Pero tampoco había, Valentín, conciencia de defensa del sistema centralista. Ninguna manifestación hubo en Extremadura en defensa del sistema centralista. Claro, porque el sistema centralista se asociaba con lo que se asociaba y en Extremadura había generado ese sucesor del que tú has hablado perfectamente. Dice, claro, es que fue en la Constitución del 78 cuando ya se nos concedió de alguna manera la autonomía y que luego después, claro, es que no había otra manera. Es que no había otra manera. Porque cuando en España se ha intentado superar el modelo político fracasado en la etapa contemporánea, pues la alternativa es la descentralización política. En la Segunda República y la descentralización política, ¿qué significa? ¿Que solamente se atienden las demandas de los nacionalistas? No, porque entonces se hubiese generado el problema del anticatalanismo secular y estructural de la historia contemporánea española. Luego, cuidado, que Cataluña y el País Vasco vayan adelante porque tienen más conciencia y como consecuencia le damos más capacidad. Pero a esto nos apuntamos todos. La descentralización política es buena para todos, para todos. De manera que en Extremadura pues también hubo gente que se sensibilizó, se manifestó y durante la etapa autonómica ese sentimiento regional se ha ido incrementando y como consecuencia de ello, pues a medida que hemos ganando capacidad, hemos ido también incrementando nuestra conciencia. Pero no perdamos de vista. O sea, o no hagamos borrón y cuenta nueva de un periodo que con sus luces y sus sombras tenemos que asumir como nuestro. Igual que con sus luces y sus sombras tenemos que asumir como nuestro el periodo de la autonomía. Entonces, ahora voy a la etapa autonómica. Y voy a utilizar el símil que has empleado en relación con el absolutismo y la ilustración. Claro, entre el absolutismo y la ilustración está el despotismo ilustrado. Y de la ilustración se sale con el régimen liberal, que significa división de poderes. De tal manera que la ilustración no es el régimen representativo que vendrá con el liberalismo, que se fundamenta en la división de poderes. No sé si entendéis de alguna manera a dónde quiero llegar. Tú has terminado tu intervención diciendo, bueno, pues acaba prácticamente 30 años, estamos haciendo un balance y tal y cual, y la gente todavía no distingue en Extremadura, y no pasa nada porque no distinga, entre la Junta y la Asamblea. Y la intervención de Alejandro, hombre, la intervención de Alejandro ha sido justamente, tenemos que esforzarnos porque se diferencie la Asamblea de la Junta o del Gobierno. Y los dos tenían razón, y la historia de la autonomía extremeña ha sido esa. Y la situación con la que nos enfrentamos ahora, tanto en Extremadura como a nivel general, es esa. La subordinación de un poder a otro, la confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a asumir como un logro, porque es un logro, la etapa autonómica en Extremadura, como lo ha sido la etapa autonómica en otras regiones españolas, como Castilla y León, como acabas de decir, con sus luces y sus sombras. Asumámoslo históricamente. Pero ahora seamos también conscientes, desde mi punto de vista, de que la diferenciación y la división de poderes pondría de manifiesto un salto cualitativo necesario, pues para que verdaderamente estas instituciones tengan su razón de ser en el mundo en el que vivimos, que ya es del siglo XXI. Entonces ahí ya no veo yo tan claro que sea conveniente que todavía la gente que no pase nada, porque la gente siga de alguna manera confundiendo o no diferenciando el Ejecutivo del Legislativo. No sé, no quiero seguir extendiéndome pero sí, al menos como reflexión, sí me gustaría dejarlo en el ambiente. Gracias. Gracias, Juan, por la reflexión. A ver, cuando yo pongo el ejemplo de el antiguo régimen y la Ilustración, evidentemente lo pongo para que los jóvenes se den cuenta de lo que dejamos atrás en 1983, que históricamente es del mismo valor, proporcionalmente hablando. Evidentemente, de la Ilustración hemos pasado a otras etapas más gloriosas, pero la Ilustración
fue el triunfo de la razón frente a las tinieblas. Y nosotros vivíamos en las tinieblas. Y 1983, 8 de mayo de 1983, fue el triunfo de las luces frente a las tinieblas. De todos los extremeños que fueron a votar ciegamente. Y yo valoro muchísimo lo que hicieron los ciudadanos en ese momento y valoro los partidos políticos que en ese momento le dijeron a la ciudadanía: aquí estamos nosotros para construir la autonomía, a ciegas también, que no sabíamos lo que era. Y yo eso lo pongo como ejemplo para que la gente se dé cuenta del cambio histórico que vivimos en 1983. Utilizamos ya la palabra histórico como el que utiliza la palabra comer, pero 1983 es una cita histórica en la historia de esta región. Yo valoro los trabajos que se hicieron en la preautonomía, claro que sí, pero cuando yo decía que nos vino impuesta porque no fue jamás una demanda de la sociedad, pero porque tenía otros intereses la sociedad extremeña cuando salía a la calle, lo he dicho yo antes, convenios colectivos, paro, cierre de empresas, libertad en general, que allá había una cierta conciencia de, pero no teníamos conciencia de pedir la autonomía. Había grupos regionalistas que tampoco hay que despreciar, ARE, tal cual. Bueno, en el siglo XIX también hubo algún movimiento por ahí de conciencia regionalista, pero una cosa es la conciencia regionalista un tanto de la cultura y otra cosa es la conciencia política, como en otras comunidades autónomas, en otras regiones, perdón, había desde el punto de vista político, identitario, etcétera, etcétera. No es para descartarlo, todo lo contrario, pero no deja de ser también cierto que la preautonomía lo que es una élite política buscando un camino de construcción autonómica para un pueblo, pero el pueblo no les acompaña, el pueblo les ha cedido ciegamente la representatividad a los diputados nacionales y a los de las diputaciones que también formaban parte de esa junta preautonómica. Y yo valoro muchísimo el trabajo que hicieron los representantes de la UCD, del PC, del PSOE en esa época, porque estaban siendo pioneros de una cosa que no tenían librillo, no podían ir a ningún lado. Hoy en día ser diputado es fácil, coges el reglamento, todos los partidos tienen un programa cuando llegas aquí, pero en aquella época iban a escribir en páginas en blanco. Entonces Ramallo, Bazaga, Bermejo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en la preautonomía es para tenerlo muy en cuenta y para valorarle mucho lo que hicieron, a ellos como presidente y a todos los demás que le acompañaban. Y luego, lo de diferenciar o no la Asamblea, hombre, dicho así un poco, digo que a mí me importa poco, claro, a mí como político del PSOE me importa poco. Claro, si hablamos de la división de poderes me importa mucho, pero claro, yo es que estoy aquí como político, no como académico, ni como político en el sentido de la separación de poderes, que es muy importante y yo lo reivindico. Estoy aquí como político que me han elegido unos ciudadanos que tienen unos problemas muy graves. Y a mí se me acercan y me siguen confundiendo con la Junta de Extremadura, no me distinguen. Y a mí me da igual, porque el ciudadano que cuando me para en Mercadona me dice: mire usted, tengo este problema, y a cualquiera de los diputados y diputadas que nos acompañan aquí, y él no te dice: tengo este problema, llévalo a la Asamblea o lo llevas a la Junta. No, tengo este problema, usted me lo resuelve. Tú me lo resuelves, Junta o Asamblea, es en el sentido que yo lo decía. Los ciudadanos de Extremadura, cuando no distinguen la Junta de la Asamblea, bueno, es un formalismo de la división de poderes, pero cuando yo me refería es porque los ciudadanos, en definitiva, lo que quieren es que le resolvamos sus problemas. Se los resolvemos aquí en la Asamblea o se lo resuelve el Poder Ejecutivo. Claro, nosotros los que estamos en la oposición, pues tenemos que traerlo aquí a la Asamblea, evidentemente, ¿no? O antes, cuando estaban en la oposición, pues el partido de Pilar, pues lo traían a la Asamblea y aquí discutíamos. Y vas a un consejero y se lo planteas: oye, que en tal pueblo está pasando este problema, ¿no? Pero es en ese sentido en el que yo digo que los ciudadanos lo que quieren de la política es que le resolvamos los problemas. Que es una discusión nominal esta, que Asamblea o Junta en los pueblos la gente no lo diferencia, pero que nosotros tenemos que hacer que tengan funciones políticas claramente diferentes, sí, por supuesto, nadie vaya a pensar que todo lo contrario. El único problema es que los ciudadanos lo que quieren y para lo que nos eligen es para que resolvamos problemas concretos. Pero que además ha sido el empeño. Yo creo que no habrá ningún presidente que no haya iniciado su discurso cuando le han elegido presidente de la Asamblea diciendo que quiere conseguir que los ciudadanos distingan mucho la Asamblea. Pero es muy difícil aquí en esta región nuestra porque solo llevamos 30 años de Junta y de Asamblea. A lo mejor cuando llevemos 60 o 70 ya lo van distinguiendo la gente, ¿no? Pero, en fin, tendremos que empeñarnos más los que trabajamos aquí en la Asamblea para que la gente los distinga.
pues ni aún así, porque en Italia, se lo comentaba antes Alejandro, llevan 60 años de autonomía, llevan el doble que nosotros y siguen en las mismas que nosotros. No, poco más que añadir, porque es que es verdad que la grandeza de la política es esa, el que sirva a los ciudadanos. Y el que sirva a los ciudadanos es nuestro estatuto de autonomía, y no me quisiera meter en camisa de once varas para no volver a abrir el debate, porque en nuestro estatuto hay cosas tan importantes para nuestra región como la deuda histórica, la famosa deuda histórica, fruto de una situación en la que se encontraba nuestra región, que evidentemente yo veo muy contraria a la situación a la que la ve Valentín, en la que yo veo pues que tenemos unas altas unas altas cuotas de asentismo escolar, en la que yo veo que tenemos un empleo heredado precario, pese a las luchas por esos convenios colectivos y a las luchas por esas condiciones fundamentales en el trabajo, con un sistema de producción pues alicaído por completo y al que le tenemos que buscar una solución entre todos los extremeños, y para eso nos hemos dotado de esta autonomía fortalecida por ya la larga trayectoria y el recorrido que tiene, y por eso estamos luchando por cosas tan importantes como la deuda histórica para converger con el resto de autonomías y así poder que nuestro futuro sea no por el mimetismo igual a los demás, pero sí en igualdad de condiciones. Si no hay igualdad de condiciones no hay justicia, y buscando esa justicia es en lo que nos tenemos que mover, y nos mueven sin duda alguna todos los políticos en esta asamblea. Yo, Juan, contigo de historia no voy a discutir, como es lógico, o sea, ni de broma, ¿no? Pero bueno, que ya lo decía también Pierre Vilar en su libro, ¿no? La rebelión está en la Germanía, ¿no? De la historia de España. Bueno, pues el modelo de Estado aquí, que no olvidemos que Maquiavelo ponía como ejemplo a Fernando, el inventor del Estado, ponía como ejemplo del príncipe a Fernando el Católico. El católico. Esa es la historia de España, claro. Yo lo que creo, y tú lo sabrás mejor que yo, es que se conoce poco la historia de España. Se conoce muy poco la historia de España. Al punto de que no reivindicamos siquiera que el Renacimiento surge en España. Lo que pasa es que con lengua árabe, no en latín, y por lo tanto se rechaza. Tenemos que conocer la historia de España. Yo, para finalizar, y ya que hoy es 18 de julio, fecha insigne, reivindico la aplicación. Yo estoy afiliado al Partido Comunista desde el año 68, o sea que llevo años ya en esta organización política, y sigo afiliado, y seguiré afiliado, pues me imagino que sí. Yo reivindico la actuación política en todos los ámbitos, Y cuando dicen, no, es que se está politizando, no. Hay cosas que se partidizan, no se politizan. La política va dentro, la tenemos todos. Política es afrontar los problemas e intentar darle solución, esa es la política. Y no solamente se hace en las instituciones, tú la tienes que hacer en tu seminario, porque lógicamente tienes una visión política de las cosas y la tienes que hacer, y cada uno, todos tenemos que hacerlo, o sea, hay que hacerla en la universidad, hay que hacerla en la calle, hay que hacerla en el Parlamento y hay que hacerla en todos los lados. Porque lo esencial de la política es devolverle el protagonismo a los ciudadanos. Los actores son los ciudadanos. Y los políticos que están en las instituciones son exclusivamente mediadores. Y caducos. Bueno, nosotros nos vamos y tienen que venir otros, O sea, el tiempo acaba con todo. Y por lo tanto tenemos que saber que el protagonismo a los ciudadanos. Por lo tanto, hoy, ya que hoy es 18 de julio, reivindicemos la política que nos la quitaron durante tanto tiempo, ¿no? Bien, sí. Le papel a Alejandro, perdonadme, que el presupuesto de la Asamblea no es el 3%, así va a pensar alguien que tenemos ha sido bastante menos del 3%, el 0,03, solo unas décimas más allá o más acá la coma, Bueno, pues muchas gracias por esa aclaración, Valentín. Si no hay ninguna cuestión breve, que creo que no, ya debido a las horas a las que estamos, os emplazo a continuar mañana y os doy las gracias por tener esta paciencia. Muchas gracias.